Bien, buenas tardes, bienvenidos a la sesión del lunes 20 de septiembre de 2021. En la sesión previa revisamos la terminología utilizada en otros idiomas para designar nuestra materia y hemos concluido que al menos en el inglés, en el portugués, en italiano y en francés es la misma denominación que tiene el derecho internacional público. Y bueno, ya hemos revisado desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinal, los problemas que tiene la denominación de esta materia en relación a que no es del todo precisa, no es del todo exacta, en el entendido de que hay asegúnes, inclusive para considerarlo como una rama más del derecho. Y bueno, ya hemos revisado algunas características que al menos deben de poseer para ser considerados como una rama más del derecho. Bien, en la sesión anterior hemos empezado a revisar cuáles son las principales funciones que tiene a su cargo el derecho internacional público y bueno, en la sesión anterior al menos hemos revisado que tiene como principal función la preservación de la paz y la seguridad internacional. Es una de las principales funciones que tiene a su cargo esta materia que estamos revisando y hemos de observar que esta idea de preservar la paz y la seguridad internacional al menos requiere la presencia de dos principios fundamentales, como lo es el principio de igualdad soberana y el principio de no intervención. Al menos si tenemos un respeto por parte de los sujetos del derecho internacional de estos dos principios, vamos a tener una sociedad internacional en relativa calma, en relativa paz. Y pues bueno, el principio de no intervención, como ustedes podrán observar, resulta fundamental para el despliegue de la política exterior de los estados y resulta fundamental porque si lo vemos desde el punto de vista interno, a nadie nos gusta que se entrometan en nuestros asuntos o en cosas, digamos, como personales. Y bueno, cuando hablamos del país, el principio de no intervención opera de una manera similar, pues a los países tampoco les gusta que el resto de la comunidad internacional esté opinando en relación a temas que solamente les compete a los ciudadanos, a los pobladores de un estado resolver. Entonces, si hay un respeto al menos a los asuntos de otros países y a la forma de gobierno que estos han asumido, que estos han elegido, pues seguramente no vamos a tener conflictos. Recordemos que buena parte de los conflictos bélicos que hemos tenido en el mundo son por cuestiones de carácter ideológico, pero también es cuando no se respeta, como ejemplo, el espacio territorial de los estados. Y cuando no se respeta el espacio territorial de los estados, estamos sujetos a una serie de intereses y bueno, a una inestabilidad que eventualmente puede provocar conflictos bélicos entre los estados. Si no, vean los conflictos que a la fecha se tienen en algunas regiones de África, en su mayoría obedecen a conflictos en donde no ha quedado claro cuáles son los límites territoriales que les competen a los estados. Y si no, como botón de muestra, observemos de forma muy puntual lo que acontece con Israel y Palestina, en donde pues está en pugna justamente la delimitación territorial que debe de tener Israel y que por otro lado también a un espacio geográfico en el que deba o tenga algún control el pueblo palestino. Entonces, esta es una cuestión que desde tiempos inmemoriales ha sido motivo de guerras entre las distintas civilizaciones que han ocupado este planeta. Finalmente, el control del territorio y del espacio trae consigo ciertos beneficios para quienes ejercen el poder. Por tanto, esta es una de las principales misiones que tiene al menos la Organización de las Naciones Unidas y es una de las principales funciones que tiene a su cargo el derecho internacional público. Y como lo hemos señalado, esto no es una tarea menor, es una tarea titánica, al menos el tratar de preservar la paz y la seguridad internacional. Y todos lo sabemos que esto obedece a la política que puedan estar generando los países y bueno, tiene que ver con sus áreas de influencia, me refiero a los espacios geográficos en los que los estados pretenden ejercer cierto dominio, cierto control y pues en buena medida obedece a esto. Entonces, no es un tema sencillo, ya lo hemos visto que inclusive en pensadores tan antiguos como Santo Tomás, San Agustín, han hecho referencia al jus bellum, al derecho de guerra, y bueno, hemos visto cuáles son las consecuencias al menos que tiene para la humanidad cuando se desatan este tipo de conflictos bélicos. Podemos señalar inclusive que una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, podemos observar que tenemos
un panorama pues prácticamente desolador en Europa y en buena parte del mundo, dadas las condiciones en las que habían quedado algunos países contendientes en este conflicto bélico. Si no, como botón de muestra, también podemos tomar el caso de Japón. Veamos todo lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial, las vidas que tuvieron que pagarse para poder poner fin a este conflicto bélico, y que todos sabemos que las consecuencias fueron nefastas, porque no solamente, digamos, el costo en vidas, no solamente lo pagaron los judíos, no solamente lo pagaron los alemanes en el momento en el que fueron vencidos, sino que la pérdida pues no la tiene, digamos, un estado en particular, la tiene la humanidad en su conjunto. Y pues nos quedó más que claro, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el alto poder destructivo que tiene el ser humano, y que inclusive el potencial que tiene para destruirse a sí mismo, de tal manera que esta función que tiene el derecho internacional público, como verán, es una función de primer orden, y que, si bien es cierto, no es perfecto el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y puede tener muchos defectos en cuanto a la forma en la que se resuelven los conflictos, el protagonismo principalmente de los países que integran el Consejo Permanente de Seguridad, también lo es que dentro o después de 1945 sí hemos tenido conflictos bélicos o tensiones muy grandes en el planeta, pero afortunadamente no hemos llegado a una conflagración mundial en donde pues se vea comprometida la paz y la seguridad internacional. Hemos tenido algunos conflictos justamente generados a partir de 2001. Obviamente ustedes no sabían nada de esto porque muchos ni en proyecto estaban todavía en aquella época. Entonces, el hecho de que se haya dado la caída de las Torres Gemelas pues trajo consigo también un cambio de la geopolítica en el planeta, y pues trajo consigo también cambios en los centros de poder en el mundo. Entonces, sí nos debe de preocupar, porque finalmente los conflictos bélicos no solamente afectan en el sitio donde estos se generan, sino tiene, digamos, que una onda expansiva en el sentido de que afecta en distintos apartados al resto de la humanidad. Entonces, por esta razón debemos de poner especial atención en estos conflictos bélicos, en esta función que tiene el derecho internacional. No quiero parecer disco rayado, pero ustedes ya lo vieron cuando estuvieron en el Museo de Memoria y Tolerancia, los que fueron de manera presencial y los que lo hicieron de manera virtual. Se habrán dado cuenta pues del impacto y de las consecuencias que esto tiene para la humanidad en su conjunto. Y el problema es que a veces las ideologías políticas que se generan en torno a ciertos personajes pues suelen ser peligrosas, en el entendido de que está de por medio la vida de distintas personas, y sobre todo si no hay un control, si no hay un respeto a los derechos humanos, pues estamos ante un escenario sumamente complicado para los integrantes de la sociedad global. No estamos hablando solamente de un país, sino del planeta en su conjunto. Y pues bueno, estas tareas espero que las tengan presentes, y la importancia que tiene para el mundo en el que vivimos. Si no tuviéramos estos espacios de paz o estos largos periodos que hemos tenido sin conflictos bélicos, pues probablemente no tendríamos el grado de desarrollo ni nuestro mundo sería de esta manera. Entonces, hay que reflexionar sobre ese apartado, y bueno, pues los invito ahí, no a que se tiren a la depresión, pero sí que recuerden las consecuencias que tuvo una guerra de este tipo, y afortunadamente nosotros gozamos de un planeta en el que afortunadamente no hemos tenido que pasar por una guerra de esa naturaleza. Quizá ya no una guerra armada, pero quizá en otro sentido, pero al menos desde el punto de vista bélico, pues podemos estar tranquilos. Y bueno, es también conveniente subrayar que el surgimiento y el crecimiento de las instituciones que ahora conocemos y que forman parte de nuestro derecho internacional contemporáneo, en su mayoría se empezó a crear justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y verán el alcance que tiene principalmente la Organización de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones regionales que tienen, digamos, por objeto el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Claro que todavía existen algunas organizaciones como la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
en donde pues tienen fines específicos principalmente de defensa y de protección en común de los países que pertenecen a esta organización. Entonces, la seguridad internacional inclusive todavía está de por medio. Recordemos que tuvimos un largo periodo de Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica, pero pues ahora también tenemos otros actores que empiezan a jugar un papel protagónico en la historia moderna, como lo es China, y bueno, veremos cómo se escribe esta historia y la relación principalmente entre las grandes potencias, y ojalá no se tenga que quebrantar al menos el derecho internacional público en cuanto a la preservación de la paz y la seguridad internacional. El tema del terrorismo es algo que también nos debería de preocupar y ocupar, en el sentido de que deben al menos los estados de luchar por erradicar esta práctica. Sabemos que es sumamente complicado, también sabemos que el tema del terrorismo se ha utilizado como una bandera ideológica y política y que tiene implicaciones para la sociedad universal. No solamente estoy hablando de los países involucrados, sino que tiene un impacto en distintas latitudes. Si no, vean digamos, el impacto que tuvo en este caso lo que sucedió en las Torres Gemelas, y posteriormente cómo se expandió no solamente hacia Estados Unidos los actos terroristas, sino que otros países también se vieron afectados por la existencia de estos atentados. Bien, ahí tienen Francia y bueno, como ejemplo España, de quienes han padecido esto, Inglaterra inclusive, de cómo es que han sufrido estos ataques terroristas de grupos específicos y que vienen justamente de la zona de Medio Oriente. Bien, en la sesión anterior también hablábamos de la cooperación generalizada y vamos a observar que los estados tratan de cumplir ciertos objetivos que se han que se han establecido de manera común entre las partes. Recordemos que en buena medida el derecho internacional público también se construye a partir de acuerdos celebrados entre los estados, y vamos a observar que, bueno, en distintas materias pueden establecer estos objetivos, como pueden ser en materia socioeconómica, en el desarrollo de los derechos ambientales y sobre todo en el tema de los problemas ambientales, porque tal y como lo hemos señalado previamente, los daños ecológicos o ambientales que podemos estar generando en nuestro país tienen un impacto no solamente para nosotros, sino que tienen un impacto a nivel global, y pues digamos que ese es uno de los escenarios en donde el derecho internacional surge como el instrumento para tratar de regular y establecer acuerdos, obligaciones y derechos muy puntuales para los estados cuando se trata de la mejora del medio ambiente. Que en algunos casos quieran hacer oídos sordos, eso es diferente, y me refiero a las políticas desplegadas por algunos países de América, alguno que otro por ahí asiático, en donde pues no están de acuerdo con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el entendido de que pues no van a reducir y no están dispuestos a ceder en una contracción de sus economías, y que por tanto, aun y cuando sigan en eso, pues de todas formas los afectados somos todos los que vivimos en este planeta, aun y cuando exista este fuerte rechazo por parte de algunos países. Y no solamente es Estados Unidos, si bien es cierto, fue, digamos, abierto, digamos, la posición del gobierno de los Estados Unidos con la llegada en su momento de Donald Trump al poder, en donde prácticamente Estados Unidos lo dejó fuera de cualquier protocolo que tratase de regular la cuestión medioambiental, pues Estados Unidos lo dejó prácticamente todo. Pero no solamente es en este caso Estados Unidos, también deshonrosamente tenemos el caso de Brasil, en donde pues se empieza a observar lo que ocurre en el Amazonas y en toda esta región, y se entiende que esta zona hemos escuchado mucho esto de que Brasil es el pulmón del planeta, y es cierto que es una zona que ha sido devastada, que ha sido desertificada, y esto ha sido justamente por la acción humana, bajo el argumento de que Brasil no va a detener su desarrollo económico frente a los intereses del resto de la comunidad internacional, señalando que pues finalmente Estados Unidos y algunas otras potencias, principalmente europeas, habían acabado con sus recursos naturales y que nadie pues había dicho nada al respecto. Sin embargo, las consecuencias creo que son palpables, están a la vista de todos, no lo estoy inventando.
Veamos lo que ha sucedido hace unos días a manera de ejemplo en China e inclusive en Nueva York, todas estas inundaciones que fueron muy fuertes en estas regiones del planeta y que en buena medida son consecuencia directa del calentamiento global. Podrá ser que existan tesis en donde argumenten que no existe el calentamiento global y que forma parte de los fenómenos naturales del planeta y que el planeta tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Pues sí, también puede ser cierto, pero también lo es que el daño es mayúsculo y que este se ha intensificado principalmente por la actividad humana en el planeta. Entonces, vamos a observar que seguramente en los próximos años, en este tema en particular, va a tener que surgir una agenda que se ocupe de estos temas. Adelante, Daniela. ¿Hay alguna ley internacional que regule este tipo de, no sé, como de basura, desechos en cada país? No en todos, pero sí al menos en cuanto a residuos de carácter nuclear, sí existen protocolos internacionales que se encargan de regular la materia. El problema es que los estados no han querido ceder, inclusive hay un tema que lo vamos a revisar en unas semanas más, que es de la responsabilidad internacional, y existen algunas actividades dañosas que pueden generarse en las fronteras entre dos o más estados y que esto puede ser constitutivo de responsabilidad internacional. Como ejemplo, Daniela, en la frontera de Estados Unidos con Canadá existen ciertas empresas que se han asentado en esos territorios y los daños no se están causando, digamos que de manera inmediata a la población del país donde se encuentra la fábrica, sino que cuando vienen los vientos, como soplan en sentido contrario al lugar donde se encuentra su población, no son estos los que resultan dañados, sino los que resultan dañados, por ejemplo, en este caso del que estoy hablando, es la población de Estados Unidos, curiosamente, y no la canadiense. Y el problema, imagínense en el tema de las plantas nucleares, en donde sí observamos que en algunos casos, pues es de todos sabidos, o mejor dicho, es de todos sabemos que al menos en el tema de la contaminación, ¿cómo se llama? De la contaminación generada por los residuos radioactivos, pues no solamente se concentra en un solo lugar, sino que se puede salir y puede generar daños. El problema es que no hay voluntad política de todos los países en tratar de reconocer este tipo de situaciones, sino que prefieren a veces solucionarlo desde el punto de vista diplomático y, por ejemplo, el protocolo de Kioto en su momento fue un intento por tratar de regular la emisión de los gases de efecto invernadero al ambiente. El problema es que países o naciones como Estados Unidos, China o inclusive Brasil se opusieron abiertamente a la firma de este protocolo. Si en este momento de la historia México de momento no ha denunciado aún algún tratado en esta naturaleza, pero en algún momento, si seguimos con la política que se sigue en este momento en materia energética y específicamente en los hidrocarburos, seguramente México tendrá que hacer un replanteamiento de la política que al menos está siguiendo y de los compromisos que pretenda asumir en la materia, porque digamos que en general la tendencia de, sobre todo en los países desarrollados, claro que estamos hablando también de una cosa totalmente ajena a nuestra realidad. También es cierto que han estado buscando la implementación de tecnologías más amigables con el medio ambiente. En el caso de países como el nuestro, resulta un tanto complicado porque no son asequibles las tecnologías en materia de protección al medio ambiente, además de que existe también una cuestión ideológica en cuanto a la explotación de los recursos naturales. Entonces, existen algunos intentos, pero no son, ¿cómo explicarlo? No son determinantes, no son donde todavía se aglutine la mayor parte de los estados para el cumplimiento de esos fines. Porque, por ejemplo, disculpen que regrese a este tema de los gases de efecto invernadero, pero el problema es que las grandes potencias, los que generan, digamos, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, son justamente las grandes potencias o las grandes economías como China, Estados Unidos principalmente, Brasil también contribuye ya con un poquito,
pero pues estos países no están dispuestos a hacer concesiones en el sentido, porque realmente no han resentido una afectación mayor. Digo, si bien es cierto que en Luisiana y en esta parte de Estados Unidos han resentido las consecuencias, incluido Nueva York, por el tema del calentamiento global, parece que no ha sido tan serio el problema. Y lo pongo entrecomillado porque todos sabemos las consecuencias que al menos hemos visto al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, en materia de derechos humanos, creo que nos queda claro que existe al menos el ánimo para tratar de construir acuerdos marco, para tratar de que los estados al menos respeten esta base mínima de derechos que se encuentran contenidas en algunos instrumentos internacionales. Lo curioso de esto es que tenemos algunos sistemas de protección de derechos humanos, como en el sistema interamericano, como en el sistema africano, y en algunos otros donde podemos observar que existen, sí, solamente buenas intenciones por parte de los gobiernos de esos países para tratar de proteger los derechos. Denme un segundito porque no sé por ahí quién tenga abierto el micrófono, porque no soy yo. Creo que es Amperio Correa. Es Luis Ángel. Lisa. Ya, Ya. muchas gracias. Sí. Y bueno, les comentaba que en el caso en materia de derechos humanos, pues es importante cumplir con ciertos estándares mínimos. Pero lo cierto es que en buena medida en algunos casos solamente existe una simulación en cuanto a tratar de adherirse a estos sistemas de protección de derechos humanos, porque en el caso del sistema interamericano sí funciona la Comisión, funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos los países del continente americano han hecho manifiesta su intención de reconocer la competencia contenciosa de la Corte para conocer de conflictos. Simplemente dicen no. ¿Por qué? Porque no se me pega la gana y yo no voy a estar sometido al escrutinio de un órgano jurisdiccional internacional. Entonces, es un tanto complicado. En materia de derechos humanos, fíjense que en el Sistema Universal de Derechos Humanos resulta sumamente compleja la construcción de acuerdos en esta materia y resulta complicado que los estados quieran asumir compromisos en materia de derechos humanos, digamos, en un esquema universal o bajo la Organización de las Naciones Unidas, porque existen muchos países que dicen, no, en mi país se respetan estos derechos fundamentales y yo no necesito de que venga alguna otra entidad a decirme si estoy bien o si estoy mal o si estoy cumpliendo o no estas normas de derecho internacional en materia de derechos humanos. Y desafortunadamente la realidad nos muestra otra cosa. Si existe una violación constante de derechos fundamentales en algunas regiones del planeta. A continuación les voy a mostrar solamente un cuadro. No lo vamos a revisar a detalle porque lo único que les quiero mostrar es la complejidad que existe en el marco de Naciones Unidas para construir estos acuerdos para lograr la protección de derechos fundamentales en el planeta. Vamos a observar que tenemos, digamos, un sistema regional y un sistema universal de protección de derechos humanos. Vamos a observar que en el tema del sistema de protección universal de los derechos humanos, bueno, lo podemos encontrar básicamente en la Organización de las Naciones Unidas, y cuando estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, vamos a ver que tienen algunos órganos especializados en materia de derechos humanos, como en su caso le correspondería a la Asamblea General, que tiene ciertas facultades, al Consejo Económico y Social y eventualmente a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a observar que en el caso de las funciones directas en materia de derechos humanos, pues encontramos al Consejo de Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no es otra cosa más que el ACNUR, que ya seguramente en alguna oportunidad han estado escuchando ustedes cuál es el papel que tiene el ACNUR, sobre todo cuando tenemos desplazados de otros estados, de otros países. Entonces, en el tema de la construcción de este sistema universal de protección de derechos humanos,
tenemos serios problemas porque los estados no quieren sumarse o no han querido tener, digamos, un tratado que resulte común y que genere ciertos deberes y ciertos derechos para los estados que participan. En el marco universal de la protección de los derechos humanos, vamos a observar que sí tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, emitida en el año de 1948. Ustedes se percatarán que es unos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos una serie de protocolos adicionales que se han tenido que ir formando poco a poco para identificar estos pactos que tenemos en materia de protección de derechos humanos en el planeta, y para evitar justamente que los estados o simplemente no se puedan adoptar estas disposiciones dirigidas en materia de derechos humanos, lo que se ha preferido en el marco de las Naciones Unidas es generar todos estos protocolos, convenciones que contienen obligaciones en materia de derechos humanos. Y esto ha sido de esta manera porque ha sido mucho más sencillo avanzar por partes y que los estados que tienen la intención de respetar o de implementar estos pactos, acuerdos, convenciones, como quieran llamarles, al interior de sus estados, han tenido que hacerlo de esta manera para permitir que se avance en la construcción de un sistema universal de protección de derechos humanos. En ese sentido, pues tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas o crueles o inhumanos, la Convención sobre el Derecho de los Niños, Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por último, la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y se ha recurrido justamente a la construcción de estos tratados en lo particular para evitar la obstaculización de aquellos países o estados que no están dispuestos a asumir ciertos compromisos. Y quizá algunos estados digan, bueno, yo sí le entro al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero a lo mejor si tenemos un país como, no sé, Afganistán en este momento, que diga, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar el protocolo o esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque no se me pega la gana y porque no está acorde a mi realidad o de acuerdo a lo que aspiramos como afganos, ¿no? Puede ser que esto sea de esta manera y que simplemente pues diga Afganistán, yo no voy a participar en eso ni de chiste, porque en el Corán prohíbe tal cosa, aunque sea una interpretación equivocada del mismo, pero va a prevalecer esta idea. Y en algunos países asiáticos, fíjense que también existe cierta reticencia en cuanto a sumarse a este tipo de esquemas. Sí han tenido algunos esfuerzos para la constitución de ciertos organismos especializados en la protección de derechos humanos, pero en buena medida, pues no sé, imagínense un país como Corea del Norte participando en una organización que pretenda la promoción y protección de los derechos humanos, sería como, por decirlo menos, una situación, digamos, de entrada contradictoria, porque un régimen, como en el caso de Corea del Norte, pues no son susceptibles del escrutinio por parte de la opinión pública internacional. Lo mismo podríamos estar hablando en el caso de China, si no hemos podido ni siquiera, o no entraron en su momento ni siquiera los científicos para identificar cuál había sido el origen del coronavirus, menos lo van a hacer para que se revise la situación de cumplimiento de derechos fundamentales al interior de su territorio. Y así como está el ejemplo de Corea del Norte y de China, existen algunos otros países que han construido, digamos, una barrera enorme que impide, inclusive se niegan, se abstienen a participar en estos instrumentos que pretenden ser de carácter universal. Pero esto también obedece en buena medida a la idiosincrasia de esta región del planeta, sobre todo en Asia. Y bueno, pasamos ahora al tema de los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional. Y cuando estamos hablando de los sistemas de protección regional de derechos humanos,
entonces sí nos vamos a encontrar que también existen algunos problemas. Y recordemos que estos sistemas de protección de derechos humanos surgen como una respuesta para hacer frente al poder estatal, es decir, que se establezcan ciertos límites razonables para el poder que finalmente despliega el Estado, porque todos sabemos, finalmente los gobernados, los ciudadanos, están sujetos a las políticas asumidas por parte de los países, de los estados. Entonces, en el esquema de estos sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional, encontramos a Europa, encontramos a África, el sistema interamericano y el sistema asiático. Pero digamos que de todos estos que tenemos en pantalla, prácticamente el que está en pañales es el sistema asiático de protección de derechos humanos y responde justamente a los problemas que les he señalado hace algunos minutos. En el caso del sistema europeo, pues sabemos que es un esquema que tardó mucho en tratar de, digamos, en construirse. Y bueno, en ese sentido, pues encontramos en el plano europeo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ciertas facultades, y bueno, también encontramos que en el marco de la Unión Europea encontramos algunas facultades que tienen relación a la protección de derechos humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el Consejo de Europa, que tiene algunas facultades para la revisión en esta materia. Si bien es cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es del que tradicionalmente se habla por las facultades que éste tiene para conocer de las violaciones que se dan en algunos países de Europa, también lo es que es uno de los tribunales que ha tenido mayor tradición en la protección de derechos fundamentales en el planeta. Y bueno, fíjense que después del sistema europeo, quizá aquí tenga que invertir el orden, porque el otro sistema que tiene un mayor grado de desarrollo, aunque pareciera que no, lo es el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de protección de derechos humanos también podríamos señalarlo que es otro de los esquemas en donde se ha organizado de mejor manera la vigilancia y las tareas de protección de los derechos humanos. Y bueno, en el sistema interamericano ustedes saben que tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismos garantes de la protección de derechos fundamentales. Y bueno, estos son esfuerzos importantes para la protección de los derechos humanos y que es una de las tareas principales que tiene a su cargo el derecho internacional público. En el caso del sistema africano de protección de derechos humanos, efectivamente encontramos a la Comisión Africana, a la Corte Africana de Derechos Humanos y algunos tribunales subregionales y algunos tribunales que se encargan de conocer crímenes de lesa humanidad. Entonces vamos a observar que en el caso del sistema de protección de derechos humanos africanos todavía tiene un largo camino que recorrer porque la problemática ante la que se enfrenta en los países africanos, pues todos sabemos las condiciones económicas, los conflictos bélicos frecuentes que existen, luchas intestinas, luchas civiles internas de los estados que realmente impiden que estos sistemas de protección realmente sean efectivos y puedan, digamos, acceder cualquier persona que se encuentre en África a algún mecanismo de esta naturaleza. Entonces, el reto en el caso de África es mayúsculo, dadas las condiciones no solamente políticas, sino también económicas que enfrenta la región en su conjunto y pues que evidentemente en algunos casos no es prioritaria la atención del sistema de protección de derechos fundamentales. Y digamos que es un sistema que está en formación, está en construcción y bueno, habrá que ver en unos años más cuál es el grado de compromiso que pueden asumir los estados parte del sistema de protección africano. Y bueno, en el sistema asiático ya lo hemos platicado, tienen algunos problemas en ese sentido para poder implementar estos sistemas de protección de derechos humanos. Las razones son las siguientes, es porque carecen de voluntad política, existe una inmensidad de los territorios, sobre todo en Asia, y esta heterogeneidad que existen en cuanto a ideologías políticas y demás, que inciden definitivamente en la construcción de estos acuerdos para establecer, digamos, un sistema permanente de protección de derechos humanos
en la región asiática. En el caso de Asia y de toda esta región del planeta, pues también se agrega un tema de carácter cultural, en donde pues muchos han señalado que se tratan solamente de imposiciones del mundo occidental y que de acuerdo a su ideología pues no necesitan otra cuestión como para respetar al prójimo y respetar los derechos fundamentales de los individuos. Y bueno, una de las principales tareas que tiene a su cargo el derecho internacional público también tiene que ver con los procesos de integración económica. En esta materia no nos va a dar mucho tiempo de revisar cuál es el impacto que se tiene en el marco de los tratados de integración económica. Sin embargo, o mejor dicho, en los procesos de integración económica, pero todos estos, esta situación que se genera en el marco de los procesos de integración económica, subrayo, también requiere de los tratados y esto se encuentra evidentemente regulado por el derecho internacional público. Si los estados se van a poner de acuerdo para la creación de una zona de libre comercio, para la creación de una unión aduanera, de un mercado común, de una unión económica, de una unión monetaria y de una unión política, forzosamente se requieren de estos tratados para dar forma para poder articular el funcionamiento de algunas instituciones que son necesarias crear a partir del proceso de integración económica. En el caso de la Unión Europea, los acuerdos alcanzados y la manera en la que se ha construido la Unión Europea es a través de tratados, y recordemos que los tratados es donde los estados partes asumen ciertas obligaciones, cuentan con algunos derechos, y es ahí donde se manifiesta la voluntad de los estados para vincularse en relación a este tipo de instrumentos. En realidad, todo lo que vean girando en torno a la Unión Europea debe de tener un respaldo, digamos, jurídico, y su respaldo jurídico lo vamos a encontrar en los tratados, que es donde se asumen estos compromisos por parte de estos países. Entonces, veámoslo así, si en el caso del Mercado Común del Sur, que es el Mercosur, establece un tratado que establece cuáles son los derechos y las obligaciones de los estados que participan en estos procesos de integración económica. Quizá aún en pañales, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá forma parte del germen de un proceso de integración económica, porque a través de este se está implementando una zona o área de libre comercio, en donde pues recordemos que en una zona de libre comercio lo que se busca es igualar las circunstancias de los países. Me refiero ya desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista jurídico existe esta igualdad, digamos, soberana entre los estados, pero se busca que se construyan beneficios en favor de la población de los países que participan en estos procesos de integración económica, de tal modo que la cooperación resulte indispensable para alcanzar estos objetivos que se tienen en común entre los países. Bueno, en el caso como hemos estado señalando, en el caso de la cooperación generalizada, pues el interés evidentemente es esencialmente económico, y vamos a observar que también existen algunos otros temas con independencia del económico, que también se busca que los estados generen consenso, y a partir de este consenso que se genera entre los estados, vamos a observar que tenemos el surgimiento o el nacimiento de estas normas imperativas de derecho internacional o normas de jus cogens, y vamos a encontrar que cuando estamos hablando de estas normas encontramos que no puede existir pacto en contrario y no puede existir acuerdo de voluntades entre los estados para celebrar algún acto que tenga como objeto la esclavitud de un grupo de personas, la piratería, o bien que estemos hablando de, bueno, que en este caso se implementen los medios pacíficos de solución de diferencias, la libre autodeterminación, la prohibición del genocidio y la no discriminación. Digamos que son algunos de los principios que se han construido a partir de la cooperación o de la integración de los estados para tratar de construir estas normas imperativas de derecho internacional. Bueno, vamos a ver que el derecho internacional público tiene como función
establecer los derechos, pero al mismo tiempo los deberes que corren a cargo de los sujetos del derecho internacional público. Y aquí subrayo porque no solamente estamos hablando de los sujetos, o en este caso de los sujetos típicos del derecho internacional, sino que esto se extiende a los que ya hemos visto, tanto a los sujetos típicos como a los sujetos atípicos, donde se establecerá cuáles son los derechos que tienen, a los que tienen acceso, así como a los deberes y a las obligaciones que puedan emanar de algunos instrumentos de carácter internacional. Otra de las funciones que tiene el derecho internacional público es determinar las competencias de los estados. Recordemos que los estados tienen cierta posibilidad de actuar, de obrar a su nombre y realizar ciertas actividades sin estar sometidos a alguna otra autoridad. Claro que si se trata de una actividad peligrosa como la generación de armas químicas o de armas nucleares, pues hay un interés generalizado de la sociedad, no solamente de un país, sino de la sociedad del planeta, de la sociedad universal, digamos, de tratar de establecer cuáles son estas competencias y establecer estos límites que va a tener el Estado en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y bueno, vamos a ver que el derecho internacional público, como ya lo hemos visto en los conceptos, tiene esta posibilidad de organizar a las instituciones y organizaciones de nivel internacional. Y esto implica que, por ejemplo, el tratado o en este caso el documento que corresponda, pues finalmente lo regula el derecho internacional público. Cuando estamos hablando de organizaciones internacionales, lo encontramos su sustento en los tratados internacionales en los que son parte de los países que participan en estos procesos de integración, y vamos a observar que, bueno, pues también se han creado algunos instrumentos para dar cierta protección o garantizar estos derechos que pudieran resultar fundamentales para algunos seres humanos, o mejor dicho, para los seres humanos en su conjunto. Ahora veamos, vamos a revisar el tema de las diferencias que existen en relación con el derecho internacional privado, y quiero que me pongan especial atención en esto, porque quizá algunos ya, los que están llevando en este momento derecho internacional privado, ya hayan revisado este apartado. Y así podemos encontrar que tenemos diferencias específicas entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ya habíamos comentado que en el caso del derecho internacional público lo que le interesa es regular las relaciones que genera el Estado con otros estados o bien con otros sujetos del derecho internacional público, haciendo ejercicio o haciendo valer su potestad soberana. Y en ese sentido vamos a encontrar que en el caso del derecho internacional privado, más que tratarse de regular las relaciones que existen entre dos o más estados o dos o más sujetos del derecho internacional público, vamos a observar que a lo que le interesa al derecho internacional privado son los sujetos que pueden intervenir en una y en otra. Ya hemos revisado que en el caso del derecho internacional público regula las relaciones que pueden darse entre los estados y entre los estados y los demás sujetos del derecho internacional, así como el resto de los sujetos que ya hemos revisado. De esto es de lo que se encarga el derecho internacional público. En cambio, el derecho internacional privado se encarga de regular las relaciones entre dos personas físicas o morales de dos o más estados. Es importante señalar que al derecho internacional privado también se le ha denominado como derecho civil internacional, como derecho conflictual, y ha recibido una serie de denominaciones porque se ha considerado que al menos el derecho internacional privado no tiene del todo estas características. Vamos a recordar que el derecho internacional privado sí tiene como objeto establecer las reglas que van a encargarse de regular las relaciones que surgen entre personas físicas o morales de dos o más estados. Vamos a pensar que este tipo de relaciones se generan a partir de los vínculos que tienen los individuos. Vamos a pensar que tenemos un nacional mexicano que se casa con un estadounidense, y ahí vamos a observar que ambos son de distintas nacionalidades. También, de acuerdo al concepto que tenemos en pantalla, estas relaciones pueden darse entre dos personas físicas o morales de dos o más estados. Vamos a imaginar que a veces para la celebración de algunos contratos se requiere, se firma en un país, los que están firmando ese
contratos son de distintas nacionalidades, que pueden ser personas morales, unas empresas grandotas, enormes, pero están integradas por personas de distintos países y tienen diversa nacionalidad. Adelante, Diana. En las personas morales no cabría más bien ahí en el derecho internacional privado las empresas transnacionales de las que hablábamos. Justamente es lo que les comentaba en la sesión anterior, y es que el problema que tenemos, por ejemplo, a las empresas transnacionales, más que tener, digo, sí pueden tener un peso de carácter político y ejercer presión sobre ciertos gobiernos, pero realmente las empresas transnacionales lo que buscan es hacer negocios, y justamente lo que tú señalas lo podemos ver muy claramente en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por ahí recordarán la cláusula Calvo que revisaron o van a revisar en sus clases de Derecho Administrativo, en donde los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que pretendan adquirir bienes, pues ya saben que tienen que asumirse en relación a las obligaciones contraídas en ese contexto como cualquier otro mexicano, sin tener que recurrir a la protección de los gobiernos extranjeros. Y justamente las empresas transnacionales pueden tener, digamos, sus representaciones o sus sedes en distintos países, pueden celebrar ciertos acuerdos de voluntades, pueden ser de transferencia de tecnología, de capitales, de inversiones, de lo que ustedes quieran, pueden celebrar estos acuerdos, pero si lo hace, por ejemplo, Bimbo de México y alguna panificadora, por ejemplo, en Argentina, pues vamos a observar que este contrato que ha sido celebrado no se encuentra regido por el derecho internacional público, sino que se encuentra regido por el derecho internacional privado. Y en ese entendido, las personas morales pueden incidir o pueden generar ciertos actos jurídicos como es un contrato, y en el mismo contrato tiene que establecerse el derecho que pudiera resultar aplicable en caso de que exista controversia. También tendrá que señalarse como ejemplo nada más, tendrá que indicarse en qué país o qué autoridad será la encargada de resolver ese conflicto o esa controversia que se suscite entre particulares, y esto parecía irrelevante, pero las partes también pueden eventualmente decidir el derecho que resulte aplicable para resolver esa controversia. Lo pueden dejar, pueden decir, bueno, que lo resuelva un panel arbitral, pero va a ser con base en el derecho comercial estadounidense o con el derecho mercantil mexicano o con el derecho comercial de Argentina. Una cosa de esas lo pueden hacer. Y pueden decir, tendrá aplicación para la solución de cualquier diferencia, tal cosa. Y si deciden que, por ejemplo, sea algún arbitraje, también tendrán que decidir las normas del procedimiento, entre otras cosas. Adelante, Diana. Entonces, ¿estas empresas transnacionales pueden estar tanto en el público como en el privado? ¿O en qué situaciones sí están en el público? Porque ya me quedó claro cuándo pueden estar en el privado. Podrían estar en ambos, pero yo le veo más, si estuvieran y si pudieran clasificarse como sujeto atípico del derecho internacional público, que yo no estoy de acuerdo, solamente sería en el sentido del grado de presión que pueden llegar a ejercer con relación a los estados, porque imagínense una empresa del tamaño de Coca-Cola o de Santander o BBVA, que evidentemente tienen el poder suficiente para someter a algunos países que tienen, digamos que su ámbito de poder es mucho más corto que el de la misma empresa y pueden obligarlos a que hagan prácticamente lo que quieran. Pero sería la única razón del por qué yo vería que una empresa transnacional pudiera considerarse como un sujeto del derecho internacional, pero no lo comparto, del derecho internacional público. Yo lo vería más en el esquema del derecho internacional privado por la dinámica de las relaciones que genera, y además de que finalmente tiene que, si llega a algún país, a veces tiene que someterse a las leyes del país a donde realiza esas inversiones, porque cuando llegó BBVA, Santander y todos estos, sabemos que compraron estos bancos a partir de la privatización, pero tuvieron que someterse y constituirse bajo las leyes mexicanas para poder operar en territorio nacional. Pero bueno, adelante, Dani. Por ejemplo, en esto que nos está planteando, digamos que si una empresa transnacional llega a tener algún conflicto con un país, en ese momento se vuelve de jurisdicción del derecho internacional público. No, porque fíjate que México es un claro ejemplo de estos líos. No sé si por ahí recuerdan que cuando inició la administración actual,
han habido ciertos problemas, sobre todo con algunos contratos que celebró México con algunas empresas extranjeras para la construcción de estos gasoductos y algunas centrales eléctricas que se habían pactado, y dentro de los contratos que se firmaron con estas empresas se determinó que la forma de dirimir la controversia sea a través de estos paneles arbitrales internacionales, y estos paneles arbitrales que se pueden generar no son en el contexto del derecho internacional público, sino más bien es del derecho internacional privado, la manera en la que están resolviendo estos conflictos. Claro que aquí, Dani, entra un tema que no hemos revisado todavía, pero no sé si por ahí recuerdan en la época de la Guerra de los Pasteles. Recordarán cuál fue el pretexto para el inicio de esa guerra, en donde hay un pastelero que le debían una cantidad, que exigía una indemnización, y bueno, solamente en el último de los casos, y justamente la razón de la cláusula Calvo obedece a estas cuestiones de carácter histórico por las que ha atravesado el país, donde los particulares son los que hacen los reclamos al Estado mexicano, involucrando, solicitando la protección de sus respectivos gobiernos para tratar de obtener a cambio la indemnización correspondiente. En ese sentido, digo, ahí ya entraría otra cuestión en juego, y ahí digamos que una controversia que debía de resolverse desde el punto de vista entre el particular afectado y el Estado escapa de sus manos para involucrar a terceros. Pero en sentido estricto, digamos que cuando suceden estos conflictos normalmente se crean, sí, algún instrumento como el arbitraje para tratar de resolver el problema, pero no necesariamente cae en el ámbito del derecho internacional público, salvo que suceda alguna cuestión como como en la época de la Guerra de los Pasteles, sería el único supuesto en donde podría darse. Profesor, entonces, en ese caso, ¿quién actuaría como privado sería el Estado? Sí, porque ya no estaría en sus relaciones de suprasubordinación, ejerciendo su facultad de imperium no de mando, sino que en lugar de estar así, está en sus relaciones de coordinación. Vale, gracias, profesor. Sí, sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso ni me había pasado por la cabeza explicarlo, pero sí tienes razón, esa es la razón del por qué en el derecho internacional privado digamos que estaría el Estado, porque no está en ejercicio de sus facultades soberanas de imperium o de mando, sino que está en un plano de igualdad en relación a los particulares. Y créanme que sí le ha generado mucho problema al país, sobre todo en el tema del pago de las indemnizaciones a algunas empresas extranjeras, porque ya habían iniciado ya habían iniciado sus inversiones en el país, y pues de un momento para otro cambió todo con el cambio de gobierno, y pues deben de tener algún instrumento o una forma de defenderse, y eso se encuentra establecido dentro de los propios contratos que se celebraron con el Estado mexicano. Y en lo dicho, no fue en sus facultades de imperium, sino en sus facultades de coordinación, y por tanto lo pueden llevar al banquillo de los acusados. ¿Okay? Ahora vamos a revisar por la forma en la que se resuelve el conflicto, y entra en parte con lo que hemos revisado hasta ahorita. En el caso del derecho internacional público, tenemos, y quiero nada más hacer énfasis, en los medios de solución pacíficos de controversias nos queda claro que se resuelve el conflicto. En el caso de los medios coactivos se impone una solución, ¿sí? Porque estamos hablando del uso de la guerra, de obligar a una contraparte a que actúe de cierta manera, pero ya existe la amenaza de por medio, y en realidad pues no se resuelve nada, o quizá se elimina el conflicto pero se impone la solución. ¿Sí me explico? No es como en el caso del derecho, bueno, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en donde el conflicto puede resolverse entre los estados parte. Y bueno, solamente habrá que hacer mención que en el caso del derecho internacional público, las diferencias entre los estados se pueden resolver a través de los buenos oficios, de la mediación, la negociación, la conciliación, la investigación,
son los mecanismos que se tienen, inclusive el arbitraje y los tribunales internacionales entrarían en el ámbito de los medios pacíficos de solución de diferencias. Y bueno, en el caso del derecho internacional público, de manera, no quiero decirlo supletoria, porque también está el tema de que puedan resolverse de manera coactiva a través del uso de la fuerza, a través de la guerra. Sin embargo, recordemos que los estados, al menos, han señalado en el contexto de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas que, bueno, no harán uso de la fuerza para resolver sus diferencias y que lo harán de manera civilizada a través de los medios pacíficos de solución de diferencias. En el caso del derecho internacional privado, fíjense bien aquí la diferencia que tenemos. En el caso del derecho internacional público ya hemos hecho referencia a estos medios alternativos de solución de diferencia, y en caso de que no se llegue a un arreglo satisfactorio o a alguna solución que al menos deje contentos o contentas a las partes, pueden utilizar también la guerra. Pero en el caso del derecho internacional privado, vamos a observar que quien resuelve una controversia no es un juez internacional como sucede en el derecho internacional público. En el caso del derecho internacional privado, puede establecerse que resuelva un juez nacional con base en los tratados o la doctrina que pueden resultar aplicables. Las partes sí pueden ponerse de acuerdo en el esquema en la que habrá de resolverse la controversia, y vamos a observar que en el caso del derecho internacional privado, si tenemos un conflicto entre personas de distinta nacionalidad, regresemos al ejemplo de vienen, por ejemplo, un brasileño, una española, y se casan en la Ciudad de México. Se casan aquí y se mudan a Argentina a vivir. Este tipo de relación de la que les estoy hablando, cuando lo vean en derecho internacional privado, se trata de relaciones absolutamente internacionales, porque la legislación que debe aplicarse es internacional por el lugar en el que se celebró el acto jurídico, y son extranjeros también los sujetos que intervienen en la relación. Es decir, si en Argentina estas personas de nacionalidad distinta, bueno, quieren disolver el vínculo matrimonial en Argentina, pero resulta que el matrimonio no se celebró en Argentina, estamos de acuerdo, se celebró con base en las leyes mexicanas. Vamos a pensar inclusive que sean del mismo sexo los que se vinieron y se casaron aquí en México, del mismo género, que fuera hombre-hombre, mujer-mujer. Se casan y vamos a pensar que en Argentina todavía no está permitido el matrimonio de personas entre el mismo sexo. Entonces ellos deciden irse a vivir a Argentina, pero en Argentina no se reconoce la existencia del vínculo matrimonial de acuerdo a su legislación. Entonces, una de las partes puede reclamar a alguno de las o de los que se hayan enojado y que pretenda la disolución del vínculo matrimonial. Para empezar, en este caso en Argentina no existiría el matrimonio igualitario, como sí existe en la Ciudad de México, y que no lo reconociera, pero pretenden que se aplique la legislación mexicana para que puedan separarse y puedan, que cada quien siga su vida. Entonces, en ese supuesto, el juez de Argentina tendría que determinar si aplica la legislación de Argentina en cuanto al desarrollo del procedimiento, en cuanto al fondo del asunto, si aplica la legislación mexicana, o bien si aplica la legislación de los países de donde son nacionales estas personas. Adelante, Daniela. Profesor, ese ejemplo que está poniendo, ¿sí es posible que dos personas extranjeras se casen en un lugar en donde son extranjeras? En el caso de nuestro país, sí, tendrían que exhibir evidentemente sus documentos probatorios, pero sí podrían casarse en México. Imagínense, no sé, va un mexicano, va a Las Vegas y en su borrachera de lo que pasó en Las Vegas se quedan en Las Vegas, pero se quedan con un documento que dice que ya se casaron en medio de la borrachera, y para su mala suerte tiene validez oficial. Entonces, se puede casar con una extranjera, se animó, se le declaró y terminaron en una de estas capillas en Las Vegas, y los dos extranjeros.
sería el ejemplo que podríamos señalar como para decir que sí podría existir estos ejemplos. Y en México se han celebrado actos de esa naturaleza, porque imagínate, llegan personas de otras partes del planeta, llegan y dicen, bueno, ya encontré el amor de mi vida en México, aunque sea otra nacionalidad, pueden celebrar el acto aquí. Claro que adicionalmente les exigirán algunos otros requisitos para celebrar el acto en territorio nacional. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Y aquí, miren, les comento entonces que quien resuelve aquí la controversia, en el caso del derecho internacional público, sí puede ser un juez internacional, pero cuando estamos hablando del derecho internacional privado, será el juez nacional y principalmente con base en la legislación interna, establecerá la norma que eventualmente tiene que aplicar para resolver el conflicto de normas. Ahora, aquí, como he señalado en este cuadrito, se trata de un derecho conflictual, porque justamente el derecho internacional privado se ocupa de resolver estos conflictos de normas, de estos conflictos de leyes, porque ya de por sí el asunto está enredado. ¿Se acuerdan que les había platicado en la sesión anterior que puede ser que una persona muere en México, su testamento lo hizo en Argentina, los bienes se encuentran en Francia y es de nacionalidad estadounidense? ¿Qué ley o qué orden jurídico es el que vamos a aplicar para la sucesión testamentaria del de cuyos? Estos son los conflictos de los que se va a encargar de resolver el juez nacional. En teoría, la sucesión se tiene que abrir en el lugar en el que falleció el de cuyos, pero también tenemos algunas reglas en cuanto a los bienes. Por ejemplo, si él tenía algunos bienes muebles que traía consigo, pues digamos que estos bienes muebles que tenía el de cuyos tendrá que aplicarse la ley del lugar en donde aconteció el fallecimiento. Pero si se trata de bienes inmuebles, tendremos que estar sujetos a las leyes del lugar en el que se encuentra el inmueble, por ejemplo. Y estas situaciones son justamente las que se encarga de resolver el derecho internacional privado, de establecer, uno, por ejemplo, cuál sería el juez competente para conocer. Segundo, determinar cuál es la legislación que resulta aplicable para resolver este conflicto de leyes. Y bueno, cuando lleguen a su clase de Derecho Internacional Privado, se van a dar cuenta que existen una serie de técnicas para tratar de resolver estos conflictos que pueden darse, para resolver un conflicto que implica la aplicación de distintas normas jurídicas, evidentemente de distintos sistemas jurídicos. Y eso es de lo que se encarga principalmente el derecho internacional privado. Entonces, si alguien llega con una controversia de este tipo a los juzgados nacionales, pues tendrá que revisar primero la legislación interna, la jurisprudencia que existe al respecto, para establecer la manera en la que habrá de resolver ese conflicto. Y comento esto porque todavía, para enredar más el asunto, en materia de derecho internacional privado también opera de manera frecuente el principio de reciprocidad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos, no se me ha olvidado, por sus fuentes. En el caso de las fuentes del derecho internacional público, están previstas de manera constante en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el artículo 38 del Estatuto establece que son las fuentes del derecho internacional público los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho internacional público, la doctrina y la jurisprudencia. Pero fíjense bien que cuando estamos hablando de los tratados, estamos hablando de este acuerdo de voluntades celebrado por escrito, donde se crean derechos y obligaciones para las partes y demás. Estas son las fuentes del derecho internacional público. Cuando hablamos de la jurisprudencia, estamos hablando de aquellos criterios que son emitidos por los tribunales internacionales y que sirven para resolver alguna controversia que se suscite entre los estados. Cuando estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de juristas, de aquellos que se encargan de establecer, desde el punto de vista, claro está, teórico, ciertas soluciones a ciertos problemas y que se discuten desde el punto de vista académico y, bueno, ofrecen ciertas soluciones.
vamos a ver que en el caso del derecho internacional privado, a diferencia de lo que ocurre con el derecho internacional público, sus principales fuentes se encuentran en la ley. En el caso del derecho internacional público, la ley no es la principal fuente de creación de las normas, sino que las principales fuentes de creación de las normas son estas que tenemos en pantalla. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, en el caso del derecho internacional privado, no estamos hablando de la jurisprudencia que se emite por tribunales internacionales. Estamos hablando aquí sí de la jurisprudencia emitida o generada al interior de los estados, es decir, por los órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de la jurisprudencia, en el caso del derecho internacional privado, que genera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales de circuito, de la jurisprudencia que pueden generar los tribunales colegiados de circuito. Es ahí la diferencia, como ustedes podrán advertir, en cuanto a las fuentes que tienen uno y otro. En el caso del derecho internacional privado, principalmente el orden jurídico interno y partiendo de la Constitución, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, establecerán cuál es el ámbito de aplicación o hasta qué punto puede ordenarse la observancia o la aplicación de las normas extranjeras en territorio nacional. ¿De acuerdo? Fíjense bien que tenemos un grave problema. Ay, ¿por qué nadie me dice nada que ya estamos en la hora? Discúlpenme. Lo vimos muy inspirado, maestro. Es que justamente yo pensé que este era el último punto a desarrollar. Igual dije, no, pues ya, ya es el último. No. Aparte nos gusta y se pasa el tiempo volando. Sí. Entonces, se me fue muy rápido y es que fíjense que este último punto es muy interesante porque ya empezamos a revisar cómo está disperso. Les iba a abrir ahorita una pantalla para hacer mis garabatos en la pizarra para tratar de explicarles en qué consiste este último punto del derecho internacional privado en cuanto a la codificación, porque tiene graves problemas. Si el derecho internacional público de por sí está disperso, el derecho internacional privado todavía está peor, y está peor porque obedece primero al principio de reciprocidad, y además del principio de reciprocidad, con cada país se puede establecer soluciones distintas para los conflictos de normas que puedan suscitarse. Entonces, bueno, pero esto ya lo vemos el día miércoles. Cuídense mucho y espérenme tantito, paso última vez la lista y pues nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho y que tengan un buen inicio de semana. Gracias, maestro, igualmente. Igualmente, maestro, muchas gracias. Excelente tarde. Gracias, igual. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. gracias, Profe, Mande. soy Idalia. ¿Qué pasó, Idalia? Una última cosa, es que el viernes pasado me fui a vacunar y no me pude conectar. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, muchas gracias por la clase, profe. Bonito inicio. Cuídate, gracias, chao. Chao.